Una disculpa. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el marco del ODS Fest aquí de CUSEA, que te llevamos 2 días ya con eventos y programa muy intenso y diverso. Les damos la bienvenida a los participantes y al público que nos acompaña vía remota. Y pues bueno, me complace que este festival tiene como meta difundir los objetivos de desarrollo sostenible que adoptó la Organización de las Naciones Unidas para organizarnos, para impulsar mundialmente la construcción de soluciones pertinentes para los problemas complejos de nuestro trinomio, que es la sociedad, la economía y el medio ambiente. En esta edición, que se llevará a cabo entre ayer y hoy, será bajo el lema Reimagina, Recrea y Restaura, que es una propuesta por la ONU para restauración de los ecosistemas y pues con la finalidad de sanar el planeta. Y pues hoy se encuentran con nosotros 3 expertos en restauración en su área de expertise que nos van a platicar ahorita. Justamente tiene que ver con restaurando. Les voy a presentar, no sé si no hay inconveniente en el orden que se vayan presentando los voy presentando con su semblanza, ¿va? Doctor Jorge Gastón Gutiérrez Roset Hernández, doctor en Educación de Especialidad en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle, Costa Rica, y la Universidad Veracruzana, además de ser un maestro en Sociología con atención en Desarrollo Regional y licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara y ha sido profesor en maestría en doctorado de la Fundación Internacional para Educación Holística. Coordinador del proyecto Matriz, Globalizando Resistencias, Localizando Alternativas y los proyectos de investigación hacia una propuesta pedagógica para la integridad. Impacto psicológico y riesgo de desplazamiento forzado, el caso de Temacapulín frente a la construcción de la presa del Zapotillo y de recuperación de la experiencia de restauración forestal colectiva, el caso Bosque Pedagógico del Agua. Ese es súper interesante, el Bosque Columbus 3, ¿verdad? Miembro fundador del Colegio Ecologista Jalisco y del colectivo ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua. Ha participado en diversas organizaciones, redes, espacios civiles, como Alianzas Cívicas, el Pacto por Grupos Ecologistas, la Comunidad Ecologista del Occidente, Poder Ciudadano Jalisco, la Red Promotora Jalisco del Foro Social Mundial, la Red Plataforma 39, el Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua, el Consejo Ciudadano por la Movilidad Sustentable y la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Y bueno, le voy a poner la manita así cuando ya se nos acaben más o menos 15 minutos para tener opción de que todos participemos y un plazo de unos 5 minutitos cada quien para las preguntas que tengamos del público. Va, adelante, doctor, muchas gracias. De acuerdo, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar participando en este evento y compartiendo con los expertos también que nos van a hacer aprender muchas cosas el día de hoy. Esperemos que lo que compartamos también pueda ir en el mismo camino. Lo primero que diría es retomar el motivo de este evento y en esta emisión, en la emisión de este festival durante el año 2021. Efectivamente, como mencionaba, el lema del Día del Medio Ambiente de Naciones Unidas para el 2021 es precisamente Reimagina, Recrea y Restaura. Y es el 5 de junio de este 2021 cuando inicia el decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas, que tiene un horizonte temporal de 2021 a 2030 precisamente, y que va de la mano entonces en temporalidad con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces creo que este es un motivo y es un año fundamental en cuanto al tema que ocupa esta mesa de restaurar precisamente, ¿no? Y bueno, de mi parte quisiera conversar con ustedes compartiéndoles algunos
elementos muy característicos de la experiencia del proyecto que estamos llevando a cabo en el Bosque Pedagógico del Agua, con base, digamos, en un núcleo social organizado que es el colectivo ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua. Lo primero que quisiera decir es que los antecedentes se remontan de esta experiencia de restauración del Bosque Pedagógico del Agua, también conocido como Colomos 3, se remontan hacia el año de 1998. Cuando un grupo de organizaciones ecologistas, grupos vecinales, ciudadanas y ciudadanos conscientes e interesados en esta zona caen en la cuenta de que es un espacio público, de que estos terrenos fueron adquiridos por el gobernador Curiel a fines del siglo antepasado y principios del siglo pasado, para conservación de manantiales precisamente, porque sabemos que esto forma parte de la subcuenca Atemajac-Colomos y corren aguas no solo superficiales, sobre todo en época de lluvias, en algunos de arroyos como la Campana o la Coronilla, sino que también vienen corrientes de agua subterráneas desde el Bosque de la Primavera, el Bajío del Arenal y algunas áreas de cultivo como Tezistán. De usos agrícolas predominantemente. Entonces, esto sucede y a partir de ello, pues comienzan a realizarse algunas labores de cuidado de la zona, precisamente para garantizar que estas aguas corrieran y emergieran en los manantiales, principalmente, entre otros, el de la Campana, que se encuentra dentro del Bosque Pedagógico del Agua, y también los que emanan precisamente en el área de Colomos, conocida como Bosque de los Colomos, ¿sí? Lamentablemente, al paso del tiempo y de decenas de años, como que se perdió de vista un poco esta condición de espacio público y el lugar fue sometido a diversas invasiones ilegales, donde se desarrollaron algunos proyectos constructivos en los alrededores, pero se siguió manteniendo esta zona que se identifica por este grupo de organizaciones ciudadanas y ciudadanos a fines de los 90 como un espacio público. Cabe mencionar que en los 80 el gobierno del estado pasa en comodato al ayuntamiento de Zapopan este espacio para su administración y su gestión. En el 98, entonces, como una acción ciudadana para recuperar este lugar, para rescatar este lugar, sobre todo de estas invasiones que estaba sufriendo y también de los usos que se le estaban dando en ese momento, que era más bien como para extracción de bancos de material, arena, por ejemplo, jal, y también incluso como basurero en algunas zonas. Entonces se recupera, se hace todo un trabajo para limpiar el lugar y para acondicionar los terrenos e iniciar acciones de reforestación. Esto se da desde el 98 y de entonces a la fecha se ha venido realizando este proceso y esta acción ciudadana en coordinación en diferentes momentos, sobre todo con el Ayuntamiento de Zapopan, que es pues quien, por el comodato ya mencionado, administra y gestiona, digamos, el lugar. En esos términos, se hace un trabajo muy interesante, se hace una recuperación muy fuerte. Cabe hacer mención que una de las partes del bosque, que es una parte, bueno, en sí, el bosque es una parte baja realmente, ¿no? Por ahí viene el gradiente que va a dar desde, decía Bosque de la Primavera, Bajío del Arenal, Valle de Tezistán y demás, van corriendo las aguas hacia lo que es el río Atemajac, mal llamado Canal de Avenida Patria, o sea, es el río Atemajac en su origen y que se conecta precisamente con el río San Juan de Dios en las cercanías de La Blanca y cuyas aguas van a dar precisamente al río Santiago. Ahí tenemos un enfoque integral de cuenca que hay que tomar mucho en consideración. En ese sentido, entonces, es en el 2013 cuando se fortalece este proceso de rescate y recuperación y reforestación del área, incorporando ya algunos elementos metodológicos que ahorita voy a explicar que tienen que ver con el cambio de concepción y de proceso más allá de lo que sería reforestar. Aquí estamos hablando ya de restaurar.
Se incorpora toda una metodología que llamamos metodología de restauración forestal participativa mediante construcción de tejido socioambiental bajo el modelo de bosque urbano nativo. Ahorita explicamos esa parte. Es también en el 2013, como parte de este proceso y de este fortalecimiento, que surge el colectivo ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua, que tiene precisamente, digamos que se caracteriza por ser una organización civil sin fines de lucro, autónoma e independiente del Estado, de partidos políticos, de organismos empresariales, de instituciones religiosas, etcétera, y que promueve precisamente la protección, defensa, así como la preservación, restauración y conservación del bosque pedagógico del agua. El horizonte, digamos, de futuro que plantea esta organización apunta en ese sentido, a tener precisamente un bosque restaurado, ¿sí? Me obviaría un poco ahorita las características propias de lo que es el colectivo, más allá pues de la caracterización breve que hice hace un momento, y me centraría sobre todo en lo que es precisamente el proceso y el proyecto de restauración que se está llevando a cabo. Este proceso lleva a la par, y por ello hablamos de una metodología de restauración forestal participativa mediante construcción de tejido socioambiental, lleva a la par un proceso de restauración, pero también un proceso de organización social. Se requiere una base social sólida con un planteamiento intersectorial que apunta precisamente hacia la construcción de gobernanza, de comunicación, coordinación, toma de decisiones conjunta entre organismos civiles, precisamente grupos de voluntarios de servicio y la parte gubernamental hasta el momento, que se ha centrado sobre todo en el Ayuntamiento de Zapopan, pero donde también se ha tenido trabajo con gobierno del Estado, con gobierno federal y algunas dependencias diversas en distintos momentos. A la par de esto, entonces, lo que se busca es no solamente restaurar, sino también organizarse. Y en ese sentido, quienes se involucran en el proceso aprenden a restaurar y aprenden a organizarse de manera colectiva con fundamentos pedagógicos muy sólidos, en donde se plantea recuperar principios de educación ambiental para la sustentabilidad, métodos naturales de aprendizaje en el entorno, educar desde el entorno, educar desde el bosque, tomando precisamente al bosque como un aula abierta al bosque, y bajo los principios de educar con y para el agua y educar con y para el bosque. Dentro de esta metodología participativa, algunos principios fundamentales que se recuperan es que es un proceso de restauración integral. No solamente se busca plantar árboles, y con especial atención ponemos plantar árboles nativos de la región, propios de la región, sino también recuperar sotobosque, promover la recuperación de suelos y la recuperación también de biodiversidad, el repoblamiento de biodiversidad propia del lugar. Es un proceso colectivo, participativo, que implica un proyecto colaborativo, puesto que se busca y se fomenta la participación de distintos sectores de la sociedad. A través de grupos de voluntarios de servicio, estamos hablando de grupos escolares, universitarios, de voluntariados empresariales, de funcionarios y empleados de diversas entornos gubernamentales, también de grupos ecologistas, de grupos vecinales y de personas que en lo particular quieran colaborar. Entonces, ahí estamos hablando también de la intersectorialidad de este proceso que se pretende llevar a cabo, ¿sí? Dentro de esto incorporamos la perspectiva, digamos, del tejido, de la construcción de tejido socioambiental, porque partimos del principio de que restaurar en esos términos implica entretejer la trama del ecosistema. Ustedes saben que un tejido implica la trama, el cruce de hilos, digamos, la trama y la urdimbre. Entonces, entretejer la trama del ecosistema, del bosque en proceso de restauración, y la urdimbre social, de cómo se genera base social y tejido social a partir de los grupos que diseñan, promueven, coordinan y colaboran en este proceso y en esta experiencia de restauración. Incorporamos la metodología de investigación y acción participativa, por supuesto,
Se contempla la formación de compañeras y compañeros promotores forestales para aprender a restaurar bosque y a organizarse también de manera colectiva. Se trabaja con 3 etapas de proceso de restauración. Una primera etapa que es, digamos, la restauración inducida. Ese lugar que llegó a ser tierra de nadie, que llegó a estar deforestado, cuando se comienza el proceso de reforestación y de rescate del lugar en 1998, en la parte baja, una de las partes más grandes del bosque, existían solamente 3 árboles, 3 pinos o carpa, y pues si ahora visitamos el lugar vamos a ver la enorme diferencia, ¿no? En donde ya hay bosque. Entonces, una primera etapa es restauración inducida. ¿Qué quiere decir esto? Plantar árboles de especies nativas, a brindar los cuidados adecuados, acondicionar y mantener suelos, propiciar condiciones para la mejor infiltración de agua de lluvia, etcétera, etcétera, propiciar condiciones para la reaparición de sotobosque con una mano fuerte de nuestra parte, ¿no? Una segunda etapa de transición de lo que es la restauración inducida a lo que sería regeneración natural, cuando el bosque ya adquiere sus propias capacidades de regeneración, lo que sería ya la tercera fase. Entonces estamos hablando de, primero, inducir restauración, segundo, propiciar condiciones de transición, retirando poco a poco la mano humana para que el bosque vaya adquiriendo sus propias capacidades, y en tercer término, lo que sería la regeneración natural. Todo esto lo hacemos bajo el modelo de bosque urbano nativo. En este sentido, consideramos varios principios, varios procesos base para esto. ¿Qué quiere decir el concepto de bosque urbano nativo? Que no buscamos levantar un parque, o un jardín, o un fraccionamiento campestre, o un camellón de avenida. Lo que estamos buscando precisamente es generar un proceso de restauración de un bosque en todos sus sentidos, ¿sí? Promoviendo procesos de conservación, protección y restauración forestal con la participación de todos estos sectores de voluntariado y servicio, que todo esto incluye propagar, plantar y mantener árboles, especies de árboles nativos de la región, implica realizar labores de prevención de incendios y de atención y rehabilitación de arbolado y áreas afectadas por incendios. En este sentido hemos contado, ¿cuánto nos queda, perdón? Está el micrófono apagado. Perdón, un minutito. Ok. ¿Sale? Gracias. Contamos con la participación de brigadistas de protección civil y bomberos de Zapopan muy fuerte. Implica conservación y mantenimiento de suelos, propiciar la reaparición y propagación de biodiversidad a través de sotobosque, que son las especies pequeñas de matorrales, arbustos, herbáceas, y la aparición también de especies de flora, fauna y hongos propias del lugar. Conservación y rehabilitación de flujos y procesos de infiltración de agua, ciclos hídricos tanto superficiales como subterráneos, conservar y rehabilitar corredores de biodiversidad y dinámicas ecosistémicas, conservar y mantener brechas y senderos rústicos y de terracería para pues recorridos guiados, labores de restauración, mantenimiento, investigación, etcétera, etcétera. Un punto muy importante, la abstención de obras en las zonas que se están restaurando del bosque, la abstención de obras de equipamiento de infraestructura invasivas, como pueden ser caminos asfaltados, plazoletas, edificaciones, luminarias grandes, etcétera, etcétera. Esto es absteniéndonos de uso de concreto, metales o materias similares para levantar estructuras en la zona de restauración. Y un punto muy importante, finalmente, el propiciar el aprovechamiento y potenciación de medios, insumos y nutrientes naturales propios del lugar y de la región, así como de composta orgánica y residuos para reutilización mediante tecnologías apropiadas, no invasivas y sin el uso de agroquímicos. Son algunos de los principios que estamos manejando dentro de este proceso participativo intersectorial, precisamente, y yo diría es gracias a todos esos grupos realmente al paso de los años, de miles de personas que a través de voluntariado y servicio de sectores educativos, públicos, vecinales, organizaciones civiles y demás, se está logrando sacar adelante este bosque. La tarea todavía sigue, pero bueno, estamos en el mejor ánimo de dar continuidad a esta experiencia
de restauración del bosque pedagógico del lago. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy interesante. Yo paso por ahí todos los días y me encanta. Lo veo y digo, qué trabajalal, felicidades, de verdad, como le dije por llamada por teléfono. Y bueno, más adelantito platicamos un poquito más de eso. Interesante. Bueno, maestro José Díaz Vázquez, él nos acompaña también hoy, es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con maestría en Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Guadalajara y doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara también. Coautor de algunos capítulos del libro, como son El Salto, Jalisco y su zona de influencia, La ciudad y una dinámica actual, Espacios de riesgos y no aptos para el bienestar, de la Universidad de Guadalajara. Ha participado como consultor ambiental en varios proyectos a nivel estatal, tales como el Plan Maestro Parque Lineal de la Barranca, de la Primavera, Plan Ejecutivo Vías Verdes, Jalisco, primera etapa, Ruta Ameca, San Antonio Matute, Ocotlán, San Martín de Sula, Plan Ejecutivo Vías Verdes, Jalisco, segunda etapa, Ruta Totonilco, Carretera Arandas, Presa de la Vega, Río Ameca, Plan Maestro de Pasajes Urbanos por Ruta Cofradía, Tlajomulco, San Miguel, Cuyutlán, entre otros. De agosto de 2013 a marzo de 2017 fue director general de Política Pública y Gobernanza Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. De 2017 al 2019 fue profesor de asignatura de NITESO, impartiendo el PAP, Bosque Urbano perteneciente a la DHDU, donde se lograron materializar proyectos de planeación urbana enfocadas a salvaguardar el patrimonio forestal de la ciudad, por ejemplo, la propuesta de espacios potenciales para reforestación del anillo periférico. Y en 2017 fundó Skymetrics, ubicado en el CEGINT y TESO, consultoría especializada en innovación de tecnologías en el ambiente urbano y agroambiental. Actualmente es director ejecutivo de la Planeación y Ordenamiento Territorial de Gestión Urbana. Bienvenido, doctor Josué. Le dejamos la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Todavía no soy doctor, soy doctorando, pero ya casi. Agradezco a todos los ponentes, saludo a todos los ponentes de esta mesa y a todos los que nos están viendo. Originalmente les iba a platicar de procesos de restauración en parques urbanos, pero creo que no hay mejor ejemplo que el que el doctor Gastón nos acaba de poner, que creo que es uno de los más grandes ejercicios de participación ciudadana para recuperar espacio público verde en la ciudad. Entonces me voy a enfocar a lo que tiene que ver con ordenamiento territorial como una herramienta fundamental para salvaguardar el patrimonio forestal del estado de Jalisco. La escala la vamos a elevar un poco más, y la idea es que conozcan un poco de lo que se hace en esta secretaría y los criterios que se han integrado, ¿sí?, en la planeación urbana y territorial para poder conservar y restaurar nuestros bosques, que es uno de los patrimonios fundamentales para el estado de Jalisco. Les voy a compartir una pequeña presentación. Voy a ir lo más rápido posible con la intención de tratar de expresar en estos 15 minutitos la importancia del bosque y de las acciones que se están haciendo para recuperar lo poco que nos queda. No sé si se ve mi presentación. ¿Sí? ¿Sí se ve? Bueno, sí, perfecto. Gracias. Empiezo con el título, Ordenamiento del Territorio de Jalisco. Nada más el título nos puede dar para ponernos a discutir horas, ¿sí?, al respecto, por tres palabras principales. La primera palabra es ordenamiento. ¿Qué implica el ordenamiento? El ordenamiento es poner orden, ¿sí?, a toda una serie de acciones, intereses,
situaciones que aplican en un lugar determinado, ¿no? Territorio ya es la palabra que implica un espacio físico en cualquier parte del planeta, ¿no? Y el componente específico que es Jalisco. Jalisco es un estado soberano, independiente, que pertenece a una nación también soberana, independiente, y que tiene una conformación muy particular, ¿no? Jalisco es un estado megadiverso, es un estado que presenta prácticamente casi todos los ecosistemas que podemos encontrar en el planeta, y están presentes aquí, excepto las grandes tundras nevadas. Todo lo demás lo tenemos aquí, entonces eso le pone un grado de complejidad. Pero no nomás es megadiverso en ecosistemas, también es megadiverso en actividades económicas, ¿sí? Jalisco representa uno de los estados con mayor diversidad económica en el país, lo que implica que absolutamente todos los procesos económicos que se dan en el estado compiten con el mismo territorio, ¿sí? Solo tenemos 7 millones de hectáreas en el estado, no tenemos más, ¿sí? Y entonces todos competimos por el mismo estado, por el mismo pedazo de tierra, ¿no? La industria, la ganadería, la agricultura, por supuesto la conservación, los ecologistas, los economistas, los desarrollos inmobiliarios, todos competimos por el mismo espacio territorial. Entonces eso lo convierte en un tema muy complejo. Aparte somos un territorio que no nomás tiene diversidad en ecosistemas, tiene diversidad en economía, tiene diversidad en geomorfología. Entonces tenemos alturas como el Nevado de Colima, que es una de las partes más altas del país, y tenemos costas, tenemos valles. Entonces eso complejiza considerablemente el cómo podemos ordenar el territorio. No es lo mismo hablar de Jalisco que hablar de Quintana Roo, por ejemplo, que es pura selva y es plano, ¿sí? Y el sector ahí prácticamente es uno, ¿sí? Que es el turismo. Aunque hay otros sectores, pero es uno. Los demás realmente no tienen competencia. Acá no pasa eso. Entonces, Jalisco se convierte en un lugar complejo a ordenar. ¿Y por qué es necesario ordenarlo? Porque Jalisco está acabando, todo México, sí, pero Jalisco, hablando de Jalisco, está acabando con sus ecosistemas. Tiene un proceso acelerado de pérdida y degradación de ecosistemas, y principalmente dado por el crecimiento poblacional y su forma de consumo, sí, la expansión agropecuaria que no tiene límites y la presión de la expansión urbana que tampoco tiene límites. Este cambio de uso de suelo, la vulnerabilidad hídrica, la gestión de los residuos y la contaminación, bueno, tiene un efecto directo en la salud y calidad de vida de los habitantes y de los propios ecosistemas. El ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano lo que busca es tratar de revertir, ¿sí? Restaurar y mejorar las condiciones ambientales del estado de Jalisco en sus diferentes regiones. Un ejemplo, ¿no? La recuperación del río Santiago, que sigue siendo un tema en el cual año con año seguimos batallando y que pareciera ser complejo y en realidad es complejísimo, y lo que implica llevar a esa recuperación, el control de la contaminación, la disminución de la deforestación de las cuencas y la gestión integral de los residuos, son algunos de los principales temas que tiene que abordar el ordenamiento territorial. El primer la gran limitante que teníamos, que ya no tenemos, era que el ordenamiento territorial sí estaba dividido por está dividido por dos grandes leyes. Una que es la Ley General de Equilibrio Ecológico, la ley estatal, que busca el ordenamiento ecológico, y por otro lado, la Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Urbano para el Estado de Jalisco, que tienden a regular la parte de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. Son dos grandes pilares que históricamente han estado peleados,
es decir, qué es primero, lo ecológico o lo urbano. Es una discusión que se ha llevado años, desde los 70s, y que hasta la fecha no se han podido poner de acuerdo. Es un problema. ¿Cómo lo solucionó Jalisco? Diciendo, bueno, señores, nosotros vamos a hacer un programa de ordenamiento territorial que incluye un programa de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano, con sus capítulos separados. No estamos fusionando, no estamos, cada uno serán documentos separados, cumpliendo con cada una de las leyes, ¿sí? Nomás que se construye a la par, ¿sí? No están separados en su construcción y no hay incongruencias en su construcción. El principal problema con que uno se topaba es que un instrumento decía que ahí podía haber un aprovechamiento urbano y el otro instrumento decía que no, que ahí debería haber una conservación. Y entonces le daba las posibilidades a cualquier desarrollo económico de hacer prácticamente lo que le conviniera, ¿sí? Y eso es lo que tratamos de evitar con esta armonización de instrumentos y no fusión de instrumentos. El ordenamiento ecológico territorial regional lo que permite es justamente poner en esta bolsa, en este espacio territorial, pues todos los actores que influyen en él, ¿sí? O sea, es todo lo que tiene que ver con asentamientos urbanos, industria, agronomía y todos los actores que participan en el territorio, pues ponerlos ahí y preguntar qué es lo que quieren de su territorio. Y por actores principales me refiero a los que habitan el territorio, no a los que quieren el territorio. Sí, posteriormente trabajaremos con los que quieren actuar en el territorio, pero lo primero es, bueno, ¿qué es lo que necesita un territorio? ¿Qué es lo que quiere la gente de su territorio? Nosotros no somos los expertos son los que habitan ese pedazo de tierra. Y entonces a partir de ahí, la primera pregunta es ¿qué quieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son las carencias? ¿Cuáles son los impactos? Y a partir de ahí poder generar un modelo de ordenamiento territorial con criterios de regulación ecológica que realmente atiendan a las necesidades del territorio y no a los intereses de los que van a venir posteriormente a desarrollar el territorio. Específicamente en temas de forestación o de deforestación, aquí vienen algunos datos interesantes. A nivel mundial tenemos anual, ¿sí? En México, nada más en México, se estima una pérdida de 1.8 millones de hectáreas por año de bosques y selvas. Jalisco, ¿sí? De sus 7 millones de hectáreas, 4 millones, casi 5 millones pertenecen a un esquema forestal, ¿sí? Entre bosques, selvas, bajas caducifolias, manglares, otro tipo de vegetación forestal. Y bueno, se estima una pérdida de superficie de entre 729,000, ¿sí? hectáreas de bosque entre lo que va del 93 al 2013. Jalisco tiene una pérdida anual nada más por el sector de agave de Al parecer se trabó. Perdón, creo que me sacó. Sí, se trabó. Seguimos. Algo pasó que me sacó. Entonces les decía, Jalisco tiene una presión considerable en su pérdida de bosques y selvas, principalmente dado por estos factores. De las principales causas directas de deforestación es el crecimiento de la frontera agrícola. La frontera agrícola es la principal encargada de deforestación en el estado. Los grandes actores en esta parte son la industria del tequila, ¿sí? Por el agave, el cultivo del aguacate, ¿sí? Como un principal factor de deforestación, y la ganadería. Perdemos mucha selva dada por la ganadería. Hay otros factores ligados a la deforestación, que es la tala ilegal, por supuesto, y los incendios, y la expansión urbana.
la expansión urbana como un factor que empuja a la ganadería o a la agricultura y a su vez se da este empuje a las zonas forestales. Las plagas y enfermedades de árboles también son un esquema importante de deforestación. Para poder revertir esto, esta Secretaría tiene dos grandes estrategias. La primera tiene que ver con el ordenamiento regional, los ordenamientos regionales. Aquí tenemos los primeros 5, que tienen que ver con el paisaje agavero, región Chapala, región Tapalpa, Costa Alegre, la cuenca del río Sula y la cuenca del río El Verde. ¿Qué estamos haciendo diferente? Es la primera vez que se sacan ordenamientos ecológicos y de desarrollo urbano regionales con un esquema de escala 1:50,000. La mayoría de los ordenamientos regionales trabajan en escala 1:250,000. La conformación del Estado de Jalisco y los intereses y todos los actores que participan en un espacio territorial ya no puede ser vista con esta escala. O sea, necesitamos trabajar escalas 1:150,000 o menores. Necesitamos detalle, no podemos trabajar con grandes escalas. Esa es la primera cosa que estamos haciendo diferente. La otra cosa que estamos haciendo diferente es que hay una planeación de cuenca. Ya lo dijo el doctor hace ratito, la visión de cuenca es fundamental para poder tomar decisiones. Es decir, que las unidades de gestión ambiental que históricamente se hacían en función del uso de suelo, ahora nos las da el territorio, no las definimos nosotros. Y el territorio tiene cuencas y tiene microcuencas, y las microcuencas son nuestras unidades de gestión ambiental, ¿sí? Y sobre esas unidades de gestión ambiental es que zonificamos y vaciamos la política pública. Otra cosa interesante que estamos haciendo es que se integraron instancias de seguimiento. Estos instrumentos de planeación históricamente se creaban y quedaban nada más para consulta, ¿sí? En los portales. Aquí se crearon los organismos, ¿sí? de seguimiento, que son los ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Son los órganos de seguimiento regionales de ordenamiento territorial. Y estos están conformados por académicos, sociedad civil organizada y los municipios que conforman la región. Este órgano se encarga no nomás de aprobar estos instrumentos, sino de darle seguimiento al cumplimiento de los mismos. Entonces, crear institucionalidad de los ordenamientos territoriales nos permite que se apliquen dichos ordenamientos y que no nomás queden como un instrumento que está plasmado en una plataforma. Este es un ejemplo. Aquí les pongo el ejemplo por ejemplo, el ordenamiento de Costa Alegre. Costa Alegre tiene casi 120 unidades de gestión ambiental, ¿sí? Y esas unidades de gestión ambiental forman políticas de aprovechamiento o de protección. Las políticas ambientales se dividieron en 6, 3 que tienen que ver con aprovechamiento y 3 que tienen que ver con protección de los recursos naturales. La política más restrictiva es la de protección, que encontramos con un color rojo, y es donde existe un área natural protegida, ¿sí? Es completamente en color rojo y hay un criterio único de uso compatible, y es hágase lo que diga el plan de manejo de dichas áreas naturales protegidas, ¿no? Para eso se crearon, para proteger un espacio. Entonces ahí no se puede hacer nada que no venga en el plan de manejo. Entonces es un criterio único. Todo lo que está en rojo es porque hay un área natural protegida decretada y tiene un plan de manejo. Dígame. ¿Me queda un minutito? Un minutito, por favor. Gracias. La otra gran política es la de preservación. Lo que se busca es preservar el recurso natural, ¿sí? de esas áreas en verde, donde las actividades agrícolas, agropecuarias son reconocidas, pero tienen un limitante. Un ejemplo que les puedo poner es la ganadería en la costa. La ganadería en la costa, en las zonas verdes, existe, se reconoce porque hay ganaderos ahí, pero la regla de oro es no se permite crecer la frontera agrícola, se permite el pastoreo, ¿sí? Agroforestal, silvopastoril dentro de esas áreas, y no puede haber más de 2 unidades bovinas por hectárea, ¿sí? Entonces hay un tope en la ganadería. En cambio, en las zonas agrícolas de aprovechamiento agropecuario, ahí no hay tope, y esas pueden seguir utilizadas como
como siempre ha sido. Insisto, la regla de oro es no se permite la deforestación. Por ejemplo, el desarrollo turístico. El desarrollo turístico ya quedó limitado, ya no se permiten grandes hoteles, no hay grandes hoteles en la costa de Jalisco, sí hay una densidad mínima de 4 cabañas por hectárea, ¿sí? Y es lo único que pueden hacer, no puede haber más. O sea, y tienen que cumplir con todos los criterios de ley. Ya no tengo mucho tiempo, pero bueno, este es un ejemplo de la costa, nuevamente, importantísimo la participación ciudadana. No es un instrumento que se creó en el escritorio, es un instrumento que se creó con la gente. Tuvimos talleres, consultas públicas, fuimos a asambleas ejidales, fuimos con desarrolladores inmobiliarios, desarrolladores turísticos. Entonces el ejercicio de participación fue muy grande y eso nos evitó, por ejemplo, que ya más de 3 meses de su publicación, 4 meses de su publicación, bueno, no ha habido amparos, tenemos cartas de recomendación, de aceptación de la mayoría de los ejidos y otra cosa importante, tenemos el apoyo de la Federación de Sedato y Semarnat. Entonces, este es cómo se ha venido atendiendo el tema de degradación de los ecosistemas. Muchas gracias. A usted, gracias, maestro. Interesantísimo y súper complejo, como dices. Yo me imagino que, bueno, aparte de conocer todo el territorio de Jalisco, ha de conocer millones de personas, ¿verdad?, que participan con usted, el voluntariado, la protección, todo. Qué interesante, muchísimas gracias. Ahorita regresamos porque tengo muchas preguntas ahí. Y bueno, el maestro Roberto Ramírez Espitia, muy querido maestro de aquí del Centro Universitario, porque ya tiene hasta el club de fans, me parece. Pero bueno, biólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, ganador de la beca de Organización de los Estados Americanos de la OEA para el curso Urbanismo Socioambiental en la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia, de 2014, colaborador de la Universidad Austral de Chile, de 2015, en el diseño de cursos de protección al patrimonio paleontológico de Chile, primer curso en su tipo en el país. Premio al Mérito Ambiental de Zapopan, Jalisco, 2017, profesor de la Universidad de Guadalajara, aquí de nuestro centro universitario, desde 2013, coordinador editorial de libros, Ambiente Reflectivo, Hemisferios y Plan de Educación y Cultura Ambiental del Estado de Jalisco en el 2018. Presidente de Biólogos Colegiados de Jalisco, Asociación Civil, también el cual sé que hacen muchísimo y que agradezco muchísimo que nos hayas prestado un ratito de tu tiempo. Muchas gracias y adelante, Roberto. No, pues yo me siento muy honrado de estar aquí con este panel tan interesante. El doctor Gastón, por ahí nos vimos en algunas actividades del plan. Doctor, espero me recuerde. Un saludo a Josué, quien también por ahí compartimos cátedra en la Universidad del Valle de México hace algunos años, un biólogo muy entusiasta. Y pues bueno, yo me he dedicado mucho en cuestiones de educación, patrimonio y la socialización, y es por eso de que voy a compartir yo desde mi experiencia este tipo de cuestiones. A mí me gustaría decir que es muy importante que identifiquemos los servicios ambientales para justamente que sea un proceso educativo, ya lo mencionaba el doctor. Es muy importante que tengamos la participación de la sociedad. Si la sociedad de pronto no identifica los beneficios ambientales que obtenemos de la naturaleza, va a ser más complejo que tengamos, número 1, su protección y número 2, su conservación y su restauración. Hago un llamado a los agentes inmobiliarios, a las constructoras. Ellos son unos grandes transformadores del territorio y nosotros como educadores creo que tenemos ahí una tarea pendiente, una tarea muy pendiente, muy importante, donde debemos de sensibilizar a estos transformadores del territorio, tanto a nivel legislativo, a nivel operativo, a nivel logístico, para que se sensibilicen de que en la medida que nosotros modifiquemos el entorno, los ecosistemas, las cuencas, los corredores de fauna, de todo esto, fuera de la ciudad, afecta a la ciudad. Entonces, este es un enfoque que debemos de cada día privilegiar. Yo doy la clase de instrumentos de política ambiental. Un saludo a mis alumnas y alumnos que seguramente han de estar viendo esto, a mis alumnos del Colegio de Bachilleres también, donde debemos de priorizar
que al interior de nuestras ciudades debemos de conservar este funcionamiento de los servicios ecosistémicos para que se conecten con el exterior. Es decir, a pesar de que en la ciudad es un ecosistema per se, es muy importante que identifiquemos las interacciones que tiene con la naturaleza, ya que es el sustento para que la ciudad funcione, ¿no? Y esto debe de priorizarse como política ambiental. Ya comentaban ahorita mis colegas en este sentido. Y esto es una tarea muy pendiente. Debemos de cada día hacer presentes los servicios ambientales en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, y cómo esto afecta justamente los ecosistemas. Esto, felicidades a Mireya. Me parece que es muy importante visibilizar la cuestión de restauración. Nos hemos focalizado mucho en la cuestión de educación ambiental, de los residuos, pero nos hemos focalizado muy poco en revertir, en minimizar estos procesos. Yo, mis estudiantes de proyectos ambientales, a quienes mando también un saludo, ellos tienen que hacer un proyecto justamente y de pronto ya no tener esta visión de que hay que pagar una multa por un daño ambiental ocasionado. ¿De qué nos va a servir una multa económica que no sabemos ese dinero en qué se va a transformar? Se han pagado muchas multas por muchos procesos ambientales que se han detenido, ¿no? Que se han impactado de una manera muy severa, pero no se ha focalizado estos proyectos en revertir los daños. Y es una nueva orientación que debemos de priorizar, hacer ley, visibilizarlos como ciudadanos y darles un seguimiento. Nosotros como hacedores de políticas públicas, como hacedores de proyectos, es muy importante que tengamos este seguimiento. Es decir, ok, se hace el proyecto, ok, se paga la multa, pero esa multa no debe de ser solo económica, sino que debe de estar enmarcada en la restauración, ¿no? Ya lo comentaba el doctor, o sea, sí los árboles, pero no solo los árboles, ¿no? ¿Cómo va a estar el agua, ¿no? Revertir los daños propiciados en la calidad del agua y fomentar el involucramiento de las personas, de los actores. Es decir, no solo pagar la multa y yo me desentiendo, sino de que debe de haber un seguimiento, una vigilancia, una continuidad en estos proyectos para que ese proceso de restauración se logre, ¿no? Son muchos los casos que tenemos, muchísimos, donde hay reforestaciones, se planta el árbol y el árbol se olvida. Y entonces, no, debe de haber un seguimiento, debe de haber especies adecuadas, nativas, deben de estar conectadas para fomentar estos corredores de biodiversidad, debe de haber un seguimiento y un involucramiento de las personas. Esto es algo también muy importante. Yo tuve la fortuna de estudiar en Medellín, Colombia, y ahí los proyectos son muy padres porque hay este diálogo entre la sociedad y las personas. De pronto aquí tenemos una modificación del territorio, una obra vial de la que ustedes gusten. Se modifica el entorno, pero no está la socialización. No hay proyectos de socialización. Yo he hecho experimentos mando a ver, por medio de transparencia, y también a mis alumnos no me dejarán mentir de que hacemos investigaciones por transparencia. A ver, dame la copia del proyecto de socialización de tal obra. Y resulta de que no existe. Y entonces, esto es muy importante. Los proyectos de socialización buscan justamente, número uno, informar a la sociedad cómo se va a modificar su territorio, cómo va a ser modificado la zona forestal, la zona, los accesos vehiculares, etcétera. Y número dos, que esta sociedad se involucre en esto. En Medellín, Colombia, esto es una realidad. Hay proyectos de socialización muy importantes y entonces se incita a que la sociedad se involucre en el apropiamiento del espacio público. Y esto es súper interesante porque si tú consideras que la banqueta es tuya, que la calle es tuya, que el parque es tuyo, que el centro comercial está siendo ayudado por tus impuestos, que se está haciendo un beneficio en tal o cual, que las áreas verdes son parte de ti porque tú a través de tus impuestos se están consiguiendo. Entonces, el sentido social, hay este apropiamiento y entonces hay un involucramiento para su cuidado. Yo estaba en Medellín en un centro cultural en Moravia, se llama, cerca del Parque Explora, que les invito a que lo visiten por ahí, Explora Parque en Medellín. Y entonces, los niños son los primeros en que te dan la bienvenida y no es de que estén contratados ni nada, es una cuestión cultural, que eso es un valor muy importante. Y ellos cuidan el parque, cuidan el museo, cuidan la biblioteca, cuidan, y entonces eso permite que haya un impacto
negativo en estos espacios, muchísimo menor. Y entonces son vigilantes cotidianos de las inversiones hechas en la infraestructura pública. Y entonces estos corredores, estos parques, esta infraestructura educativa está siendo cuidada por las personas. Yo hago un ejemplo con mis estudiantes del bache. Hay un bache en la calle y ¿quién tiene que reparar el bache? Y evidentemente que la autoridad debe de reparar el bache. Pero ¿quién tiene que decirle a la autoridad que hay un bache en la calle tal, en el municipio tal, en el cruce tal, y levantar el reporte y darle seguimiento para que ese bache se solucione? Y entonces hacemos un ejercicio con mis estudiantes a este respecto. No, o sea, vamos a decir, para que la restauración, para que estos fenómenos de daño tengan un efecto positivo, debemos de ser, debemos de darle continuidad junto con la autoridad. O sea, es responsabilidad de la autoridad, pero también a nosotros nos beneficia que no haya baches, nos beneficia que haya camellones arbolados, nos beneficia que estén cuidados, nos beneficia que estemos vigilando que el árbol que plantó una empresa en una vía pública sea nativo, forme un corredor y que tenga acciones para su cuidado durante mucho tiempo, no solo que se plante y que se olvide. Y esa es una tarea de las personas, de las y los hombres que vivimos, de las mujeres y los hombres que vivimos en esta ciudad o en cualquier ciudad, y eso permitirá entonces que estos procesos participativos ayuden en estas cuestiones de restauración. Insisto, es muy importante las cuestiones de restauración ambiental, ahora que están estos enmarcados en los objetivos de la ONU, son muy importantes, pero no tenemos que verlo como algo ajeno, alejado a nosotros, ¿no? Si nosotros no involucramos a nuestros estudiantes, a la sociedad, si no nos involucramos también nosotros en estos procesos, entonces este tipo de cuestiones de restauración pues tardarán más tiempo, ¿no? Entonces yo les invito a que tengamos esto, ¿no? Y por último, quiero terminar diciendo que vivimos en un estado, como ya lo dijo Josué, que es muy importante ecológicamente hablando. Tenemos actualmente cuestiones de patrimonio mundial de la humanidad aquí en Jalisco, el paisaje agavero, el mariachi, la romería, el cabañas, el camino real de tierra adentro. Este tipo de patrimonios que ya son reconocidos por la UNESCO no son valorados por nosotros los jaliscienses. Entonces, lo que no es valorado, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora se puede destruir. Y es muy difícil restaurar algo como en esta escala, ¿no? Entonces, vivimos en un estado muy bonito, hay que apropiarnos de nuestros ecosistemas, apropiarnos de nuestra cultura, apropiarnos de todo esto que representa Jalisco y valorarlo, ¿no? Si nosotros no valoramos el Teatro Degollado, alguien lo puede dañar. Si no valoramos nuestros músicos como Consuelito Velázquez, como Juan Pablo Moncayo, como Silvestre Revueltas, bueno, entonces estamos perdiendo patrimonio. Lo mismo pasa con los ecosistemas. Si no valoramos el nevado, si no valoramos las piedras bola de Agualulco, si no valoramos el bosque de la primavera, la barranca de Huentitán, que está siendo muy degradada y que, bueno, los grupos de la barranca, a quienes mando un saludo también, lo cuidan ahí. Son un ejemplo muy bueno de que la sociedad está cuidando un ecosistema. Bueno, entonces, si todo este patrimonio natural no está siendo valorado por nosotros, se puede destruir y es muy complejo restaurarlo. Entonces, más que restaurar, prevenir, pero sí también focalizar en que debemos de restaurar lo dañado. Y bueno, creo que hasta aquí sería mi aportación. Soy muy holístico, siempre hablo de muchas cosas. Soy muy criticado por eso, pero me encanta hablar de muchas cosas cada que tengo oportunidad de cámaras y micrófonos. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería mi aportación y quedo a sus órdenes para las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Y sí, a mí también me encanta este tema. Siento que nos hace falta mucho tiempo, pero bueno, vamos a enfocarlo ahorita en la siguiente pregunta. Un minutito para contestar cada uno. Yo les voy a preguntar, ¿qué es lo más difícil que se han encontrado ahorita con la restauración en cualquiera de los índoles, con nuestra pandemia que vivimos, que todavía estamos viviendo al parecer, ¿no? Que ya como que nos estamos volviendo, ¿verdad?, a la normalidad, pero ya no puede ser normal, porque ya normal, pues ya vimos que está súper destruido todo el asunto, ¿no? Pero ¿qué ha sido lo más difícil que se ha encontrado para en esta pandemia? Si quieres, Roberto, empezamos a ti, ahora vamos al revés en la intervención. Bueno, para mí ha sido muy, para mí ha sido muy difícil. Bueno, esto de la educación a distancia ha sido muy complejo, muy tortuoso.
no sé mis compañeros, pero siento que hemos aprendido menos. Yo tengo 17 años de profesor y siento que cada vez aprendemos menos. Entonces yo creo que estos procesos educativos a distancia se han visto muy afectados y esto no ayuda en los procesos de educación, de educación ambiental, de apropiación del territorio, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de intervención que hacía con mis estudiantes, pues ahora ya no se pueden realizar igual, dadas las cuestiones de virtualidad. Entonces eso ha sido como un obstáculo y volvemos a lo mismo, insistir en que se debe de incitar la participación social y el involucramiento para las cuestiones de restauración y protección de los ecosistemas. Yo siento que eso sería. Y pues listo, cedo el uso de la voz. Josué, ¿nos puedes platicar lo más difícil que te has encontrado en esta situación pandémica que estamos pasando? Claro. A mí me pasó un poco al revés, en los temas de planeación. En educación estoy totalmente de acuerdo con el maestro Roberto, ha sido todo un tema complicado, pero para los procesos de planeación territorial, pues siendo sincero, nunca paramos. O sea, no hubo durante toda la pandemia, nosotros seguimos yendo a las comunidades, con todas las sanas distancias, tapabocas, pero nosotros no paramos, nunca hubo un tema de, pues no podemos por la pandemia, no nos podíamos detener, si no esto implicaba un atraso en un año, luego se triplica o cuatriplica y se nos acaba el poco tiempo que tenemos. Y en realidad nos facilitó mucho, porque a fuerzas los municipios tuvieron que entrar a un esquema de virtualización. Entonces, pudimos generar más reuniones de manera virtual. Los municipios tuvieron que contratar buenos internets o decentes. Y entonces eso nos facilitó en realidad mucho el trabajo, porque antes era imposible tener una reunión virtual con los ayuntamientos. Decían, no, ¿cómo? Y ahora pues era a fuerzas, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho en ese sentido. Entonces, digamos que sería el lado positivo de la situación. Algo bien interesante con las comunidades es que las comunidades al principio de la pandemia tú ibas y ellos pues seguían normal, ¿no? Ellos no, o sea, por más que el gobierno les decía, nada, era sin tapabocas, sin nada, era bien complicado. Pasando el año, porque tuvimos sesiones todo el año, al final del año era impresionante cómo cambiaron, sí, pero no porque fue el gobierno a decirles o por las noticias, era porque ya tenían casos de parientes que se les habían muerto. Entonces, a través de la tragedia ellos entendieron, sí, los ejidos más alejados entendieron y cambiaron, pero no hubo política pública que funcionara. Ellos decían, el gobierno miente, o sea, todo, hasta los chips, no, todo lo que se puedan imaginar, te decía, ¿no? Y cambiaron, pero no fue por política, sino porque ya había casos, ¿sí? De muertes cercanas por este virus. Entonces, dentro de la tragedia hubo un aprendizaje y espero que así se les quede, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y sí, normalmente en las regiones costumbres es más fuerte, ¿no? Que cualquier reglamento. Doctor Gastón, sí, bueno, un planteamiento general de inicio, pues ha sido un periodo complicado, un periodo difícil de sobrellevar, por supuesto, todas y todos lo sabemos. Un punto importante a resaltar es que para muchas personas que participan en proyectos como el del bosque pedagógico, en el proceso de restauración, fue el choque de darse cuenta de cómo precisamente la destrucción de ecosistemas implica el derrumbe de barreras de contención de microorganismos que pueden migrar precisamente de algunas especies de fauna, de algunos bosques, de algunas selvas, hacia seres humanos o hacia ganado que luego es consumido por seres humanos. Y esto tiene que ver con el proceso de zoonosis, ¿no? Cómo se da esa transmisión, y un golpe muy fuerte en ese sentido, pues fue la pandemia precisamente, ¿no? A través de variedades de coronavirus que nos ha afectado y que produce esta enfermedad.
pandémica. Otro elemento importante a considerar en términos de dificultades fue que durante la parte inicial, donde hubo más limitaciones para movimientos, para espacios, más aislamiento y demás, sí se generaron algunas tensiones internas en el colectivo en torno a qué hacer con respecto al bosque. Esto influyó mucho en esto algunas líneas gubernamentales de lo que yo llamo el sanitarismo autoritario, ¿sí? Por ejemplo, la afectación que hubo a adultos mayores para entrar a comercios, adquirir sus bienes de alimentación, de salud, etcétera, etcétera, que la verdad pues fue un atentado a derechos humanos. En todo caso, sí hubo tensiones internas y diferencias en términos de qué hacer con respecto a grupos que acudían al bosque. De hecho, durante un periodo se cerró el bosque al acceso al público, pero sí logramos que al colectivo se le permitiera acceso para que no se cayera el proceso con grupos muy reducidos. Llegamos a ir quizá 10 personas en algunas ocasiones, en algunas jornadas, en un espacio muy abierto. Posteriormente, ya cuando comienzan a permitirse un mayor aforo, digamos, sí estábamos ya trabajando con grupos de 50 personas, pero divididos en dos, 25, en horarios diferentes y trabajando, colaborando en zonas diferentes, con una muy sana distancia en términos de que es un bosque, un espacio abierto. El estar ahí con todos los protocolos, incluyendo cubrebocas y demás, implicaba pues también respirar aire más limpio, a fin de cuentas, y algo que sí cabe resaltar es que no hemos tenido ningún contagio con los grupos que han acudido en el bosque. Actualmente seguimos con las mismas medidas, aunque ya los aforos han aumentado, y sí nos afectó en un momento dado porque llegábamos a recibir grupos de voluntariado que sumaban en un solo día, no sé, hasta 200, 250 personas, y con toda una logística organizativa también para esos grupos de voluntariado y servicio. Esto sí se vio drásticamente reducido, lo asumimos con toda conciencia, pero seguimos trabajando con grupos de esta manera escalonada y cuidando pues las medidas en términos, manteniendo las medidas en términos de protocolo y sacando adelante pues el proceso de restauración. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta de nuestros compañeros alumnos. Dice, ¿cómo podemos fomentar que la sociedad se involucre y participe con el gobierno para restaurar? A ver, ¿quién quiere contestar? Roberto, adelante. Pues yo diría que siendo ejemplo. O sea, si ustedes como estudiantes pueden, que tienen la facilidad de que ya tienen una carrera universitaria, que tienen habilidades de escritura, de lectura, empiecen a involucrarse en la solución de este tipo de problemáticas, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Porque por ahí dicen que las palabras se las lleva el viento, pero los ejemplos y las acciones yo creo que es lo mejor. Entonces, ustedes que empiecen a ser agentes de cambio y ustedes lo comenten en su círculo social inmediato, yo creo que eso sería muy importante. Y doctor Jorge Gastón, yo quiero conocer el bosque pedagógico del agua, a ver si luego por ahí me doy una vuelta. Y gracias. Muy bien. Josué, ¿es posible que haya voluntariado en su área de gobierno? Por ejemplo, nuestros alumnos que vayan con ustedes. Sí tenemos un esquema de ¿cómo se dice? Como servicio social. Pueden venir, o sea, y de hecho sé que varios de ahí han solicitado en diferentes áreas participar acá con nosotros como servicio social. Eso sí puede pasar. Las salidas ya que tienen que ver con la parte social, pues como dependencia no podemos asumir pero es un riesgo. O sea, salir a ciertas partes del estado conlleva un riesgo. Entonces, como dependencia no lo podemos asumir. En la parte académica, por otro lado, pues sí lo hago. Ahí sí pues nos animamos un poco más, porque pues sí, siempre conlleva un riesgo estar con la gente, y más en ciertos lugares de Jalisco, porque asumimos, ¿no? O sea, nosotros vamos con la gente y la verdad es que nos tratan súper bien y todo, sabiendo que pues hay otro tipo de actividades ahí cerca que no
no son lícitas, por llamarlo de alguna forma, pero la verdad es que la gente nos trata muy bien, pero sí no tratamos de no llevar este voluntariado para esas partes. La otra parte es que sí contratamos, eso sí, a los egresados. Tenemos un esquema de pago por servicios profesionales, en donde cuando armamos grupos interdisciplinarios y normalmente nos han llegado currículums que hemos contratado para ser parte del equipo. Ahorita los tengo llenos, pero el año que entra, si el presupuesto es aprobado por los diputados, pues armaremos nuevos equipos y sí recibimos los currículums de sus egresados. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque sí hay interés. Yo aquí en el centro universitario lo vivo diario. De hecho, como comercial, en un ratito más vamos a reforestar aquí nuestro centro universitario. Hay algunos árboles que están infectados y que están secos, y jardinería nos ayudó muchísimo con sacarlos, y bueno, ya están ahí los hoyos. Está aquí también del gobierno de Zapopan, nos ayudó con Bosque Urbano Extra, también nos donaron 200 arbolitos. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer, ¿verdad?, una pequeña restauración en el centro universitario. Pero sí, mi pregunta es, ¿qué es lo que más impide restaurar? O sea, ¿qué es lo que... también me lo pregunta aquí Katia Venegas, dice, ¿qué es lo que impide que se restaure? ¿Qué es lo que más difícil es eso? ¿O qué? Bueno, yo creo que hay diversos factores, por supuesto, y tienen su peso específico, diverso, pero yo creo que un problema fundamental es, por decirlo en términos genéricos, el modelo de producción predominante, ¿sí?, que implica lógicas de extractivismo, sobre todo. Ya Josué lo mencionaba en su presentación, como el ampliar la frontera agrícola, el incorporar cultivos que no son propios de estos lugares, deforestación y incorporación de especies que no son propias, la sobreproducción en cultivos extensivos también, la ampliación de la frontera ganadera, el extractivismo vía minas, por ejemplo, que también pega muy fuerte, sin criterios de aprovechamiento sustentable. Y aunque parezca paradójico, como otro ejemplo más, macroproyectos de generación de energía eléctrica supuestamente renovables. Porque, por ejemplo, cuando se ponen macroplantas de energía eólica o de energía solar, abarcando grandes extensiones y un gran número de hectáreas, cuando se debe de apostar más a la lógica de proyectos medios o microproyectos en ese sentido. Entonces yo considero que el modelo de producción predominante, que implica también un modelo de consumo asociado, son los que pegan muchísimo en la destrucción de los ecosistemas, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que ese es un punto en el que debemos de tomar mucha conciencia para que pues incorporemos esos tres términos de los que se habla en esta década, que es prevenir, detener y revertir. O sea, hay que controlar eso, hay que hacer cambios fundamentales en ese modelo de producción que implica extractivismos, que implica pérdida de ecosistemas y que implica un modelo de consumo que solamente está reproduciendo esta lógica, ¿no? Y mucho como ciudadanos, como instituciones de gobierno, como sociedad civil organizada, como instituciones educativas, mucho podemos hacer para revertir este tipo de procesos. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Sí, Josué, adelante. Un poco sumando a lo que dice el doctor Gastón, y tiene toda la razón. O sea, para poder restaurar tienes que cambiar los modelos de consumo. O sea, el que está definiendo la deforestación o la degradación de los ecosistemas es nuestro sistema económico. Sí, no hay más. O sea, le podemos buscar, pero es el sistema económico. O sea, yo lo tengo muy claro, por ejemplo, con los ganaderos. Sí, con los ganaderos y en especial de la costa. El ganadero es una persona que tiene bajos recursos, que tiene poco dinero, ¿sí?, y que busca, ¿sí?, a través de la producción de ganado, pues sobrevivir. O sea, así, literal, sobrevivir. El modelo de consumo lo que hace es que compra ganado pequeño, de baja calidad, ¿sí?, muy barato,
¿sí? Para luego engordar en otra parte y entrar en una cadena de consumo mucho más grande, ¿sí? Y entonces el intermediario es el que se lleva realmente el valor del producto. Y entonces lo que busca el ganadero pues es tener más vacas. No le importa que estén flacas, lo que necesita son más vacas, ¿sí? Y entonces, pues más vacas, más pastizal implica menos selva. Entonces, en esta cadena de producción, el ganado acaba yéndose a la zona de los altos, donde se engorda y donde está realmente el beneficio de la cadena productiva. Entonces, lo que estamos buscando, lo que se ha buscado es cambiar esta visión y decir, no necesitas este intermediario, no necesitas o sea, tú puedes tener menos vacas y más gordas, ¿sí? Y vender mejor tu carne. Y entonces, en vez de tener 20 vacas flacas, tienes 10 vacas gordas, ¿sí? Que valen el doble o el triple y tienes mayor ganancia. Pero para eso necesitas organizarte. No puedes hacerlo tú como productor solo. Necesitas organizarte. Y tenemos ejemplos bien interesantes en el Limón, en el municipio de Limón, o en el municipio de Jutla, en donde los ganaderos dijeron basta, ¿sí? Se organizaron, tienen su propia marca y es marca de exportación. Y los ganaderos se están viendo beneficiados y ya no hay estas grandes cadenas y entonces tienen menos ganado de mayor calidad y le ganan todavía más a su producto. Entonces eso es interesante y es un gran ejemplo de lo que tiene que ver con así todas las cadenas, ¿no? Muchas gracias. Sí, maestro Roberto. No, y yo también quisiera como visibilizar de que de pronto la oferta de profesiones enfocadas a la restauración ambiental es limitada, pues dada la complejidad de los daños que hemos propiciado a los ecosistemas, la oferta para que seas maestro, doctor en restauración ambiental o ecológica y tal, o sea, vamos a decir que no es tanta, pues, ¿no? O sea, está limitadona. Y, bueno, también fortalecer que, bueno, también tenemos aquí en Jalisco, afortunadamente, carreras como biología, ingeniería ambiental, gestión y economía ambiental, geografía y demás, que son muy importantes para justamente preservar los soportes de vida, ¿no? de los ecosistemas. Entonces, pues tenemos que seguir apostando en la formación de estudiantes y de posgrados en estas cuestiones, porque como ya lo hemos dicho, o sea, sí que bien la educación y todo, pero ya si está el ecosistema destruido, dañado, hay que buscar la restauración. Entonces eso lo vamos a ver más, de manera más tangible en el futuro. Entonces, pues fortalecer eso, ¿no? Más bien prevenir, pero sí también fortalecer nuestras capacidades de restauración desde la formación académica. Muchas gracias. Ay, increíble. Yo tengo 20,000 más preguntas, pero pues no, se nos acaba el tiempo. Me gustaría como conclusión quedar como que a todos nos toca, en la asociación civil, en nosotros en educación, en gobierno, obviamente, con reglamento, con intervención. Me queda muy claro que la restauración es súper importante para todas las áreas, bueno, económica, social, nuestra salud, sobre todo, ¿verdad? Y entonces, lo que me gustaría es que, no sé si más adelante me puedan regalar otro momento de su tiempo y hacer una reunión, hacer algo en conjunto para que esto que estamos haciendo, que cada uno desde su trinchera está haciendo, se sepa y podamos, no sé, replicar, por ejemplo, ese proyecto que hay de vacas, ¿verdad? De que tienen en esta sociedad. En Jutla, exactamente. El maestro Roberto, que yo estoy segura que tiene 20,000 alumnos que están muy interesados en hacer algo. Aquí mismo en el centro universitario tenemos tengo un huerto urbano que me gustaría ya implementar y quitar el muérdago, por ejemplo. Hay miles de situaciones que se pueden hacer. Me queda muy claro eso y me gustaría también, bueno, obviamente felicitarlos a todos desde cada uno de sus trincheras lo que están haciendo. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Yo aquí en mi escritorio tengo sus constancias que nos gustaría dárselas en persona, yo creo que más adelante, pero de ahí por hoy, bueno, lo tenemos que terminar aquí, pero no sé si alguien quiera decir algo ya para terminar. ¿Alguna intervención que alguien gustaría decir? Perfecto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y quedo a sus órdenes aquí en la coordinación. Un gusto. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Buen día.